les digo que para tratar un tema delicado, sin ánimo de que nadie quiera rememorar aquello, ni de que pase un mal trago, porque sea una persona conocida o un familiar o lo que sea, ¿no? Sino recordar un hecho, un suceso que ocurría en Badajoz a finales de la década de los 70. Yo era niño, unos añitos, pero sí recuerdo que, bueno, pues se habló mucho en torno a esta circunstancia. Samuel Hernández, buenas tardes, ahora ya como cabernero mayor de Rey. Buenas tardes, Turi, buenas tardes también a los oyentes. Ha recopilado datos, sobre todo lo que aparecía en el diario Hoy de aquella fecha, el verano del 78, donde nos encontramos con un crimen bastante atroz y que, bueno, que tiene una serie de connotaciones, ¿no? Cuéntanos. Sí, para aclarar, en primer lugar, una pequeña introducción. Yo con esta sección, la misión que tengo, y ahora que estamos en un nuevo año todavía pues, realizando los propósitos, que los propósitos hay algunos que tardan hasta 6 meses en realizarlos. Algunos no se cumplen, pero bueno. Sí, pero es eso. Yeah. Yo lo que quiero hacer con esta sección es también no solo acercar la actualidad del misterio, que hay muchísima información a nivel mundial, con muchas cosillas que yo iré trayendo, pero también quiero alternar un poco con lo que ya dije al principio de temporada, que era traer temas locales. Ya hemos contado algunos se van actualizando, no os preocupéis que traeré nuevas actualizaciones, nuevas pesquisas o nuevos casos de algunos vecinos de Badajoz que les han pasado cosas anómalas, interesantes, que para eso está esta sección, pero también he querido alternar. Y ahora va a venir una etapa así en la que quiero alternar de vez en cuando, cada cierto tiempo, casos de crímenes. Porque mucha gente me pregunta, oye, habla de crímenes, ¿por qué no hablas de crímenes? ¿Por qué no hablo de crímenes? Porque son temas peliagudos y porque los crímenes son siempre son temas delicados. Además, igual hay un familiar que todavía claro, vive y lo escucha. Y obvio, no. Pero bueno, lo que vamos a contar, yo por lo menos me voy a basar en crímenes históricos, no recientes, porque algunos son, pues eso, algunos todavía incluso están en investigación. Pero el que vamos a contar hoy, y con esto vamos a abrir la veda. Yo recuerdo que en El Secreto de la Caverna, en el podcast, teníamos una sección dedicada a crímenes y la llamamos La Estela de Caín. Un poco rememorando que el primer asesinato o el primer homicidio, el primer crimen de la historia, se dice que fue el que hizo Caín a su hermano. Esa mención lo han utilizado muchos criminólogos y muchos escritores para hacer libros y para hacer dossiers sobre tema de crímenes. Así que, pues ahora comienza esa pequeña subsección dentro de la sección de la Caverna de Onda Cero dedicada a crímenes de la ciudad, para que así la gente recuerde que a veces en la ciudad, una ciudad tranquila, donde el índice de criminalidad no es alto, gracias a Dios, pues podemos también contar casos históricos que dieron mucho que hablar y que también estaban rodeados de un aura de misterio. Así que el crimen de hoy, para comenzar este nuevo tema, es el crimen de la Alcazaba de Badajoz. Pues dan los datos. Bueno, pues vamos a, como siempre, yo siempre menciono la fuente, Diario Hoy. La verdad que en su hemeroteca impresa encontramos muchísima información de la historia de Badajoz en tiempos pretéritos, y nos tenemos que remontar al año 1978. El cadáver de un hombre joven, desnudo y cosido a puñaladas, fue hallado en la mañana de un 23 de agosto, ya 24, cuando se publicaba la noticia en este diario de ese año, 1978. Ahora, mucha gente que estaba viva por entonces, que se haga la pregunta, ¿qué estaba haciendo en ese mes de agosto del año 78? Porque habrá gente que a lo mejor sí recuerde este crimen, este caso, o incluso conozca a los implicados, porque el cadáver de ese hombre se encuentra en la Alcazaba pacense, con su ropa manchada de sangre cerca del cuerpo. Lo encuentra un vigilante de Parques y Jardines y confirmaron que pertenecía a Alfonso Lencero Cantero, quien en ese momento tenía 34 años, casado, con 3 hijos, empleado del Monte Piedad, una antigua caja de ahorros. ¿Alguna apreciación? Sí. Era Caja General de Ahorros y Monte de Piedad, y fue de las últimas... Vale. Todo el mundo le llamamos Caja Badajoz, pero en realidad se llamaba Caja de Ahorros, Caja General de Ahorros de Badajoz y Monte de Piedad, y fue de las últimas entidades en España de esas características de las cajas de ahorros que mantenía lo de Monte de Piedad, porque lo de Monte de Piedad tiene una particularidad, ¿no? Era, es decir, era como una casa de empeños, pero grande,
por decirlo de alguna forma, muy sencilla. Pues muchas gracias, Turi, por la aclaración, porque yo desconocía y buscaba algo de información. Sí, y pues ha sido hasta el final de sus días, lo conocíamos como Caja Badajoz, pero su nombre, digamos, legal era Caja General de Ahorros de Badajoz y Monte de Piedad, y ese Monte de Piedad apenas era fuera de las últimas de las cajas de ahorro de España que tenía ese apelativo o esa calificación, porque la gente podía ir ahí a empeñar cualquier objeto que necesitara, pues porque necesitaba efectivo, y luego, bueno, pues se le devolvía en su momento cuando se devolvía esa cantidad. A ver, lo sé porque soy hijo del cuerpo. A ver, vale. lo confieso. No, y además la caja de ahorro ya sabemos todos que ya está extinguido prácticamente. Sí, bueno, empleado de Monte de Piedad, pero más cosas que le hacían muy notable, claro. Era conocido por ello, pero también porque fue excontable del Club Deportivo Badajoz y que también era por entonces actual directivo del Badajoz Promesas. Es decir, una persona muy conocida. Entonces, en la misma publicación a primera página del Hoy, de esa fecha señalada, se indicaba que Alfonso Lencero estuvo reunido con las directivas de ambos clubes antes de su muerte. El Badajoz Promesas, hay que recordar que es el filial era el filial del Badajoz, el que luego se nombraría Badajoz B. Aunque era como un club aparte, porque vestía como el Badajoz blanco y negro, pero las rayas eran más grandes, eran como las de Barcelona, es decir, eran franjas más anchas, y esa era la distinción que tenía el Badajoz Promesas. Pero es verdad que luego, posteriormente, formó parte ya de la entidad del Club Deportivo Badajoz como Badajoz B. Oye, qué bien, estoy aprendiendo hoy cosillas, que eso es lo interesante también. Me estoy acordando de mi amigo Tosi, que Tosi era empleado de Caja Badajoz y además jugaba en el Badajoz Promesas. Estoy acordando de él ahora. Cuenta. Bueno, pues Alfonso Lencero estuvo en esa reunión hasta las 9:30 o 10 de la noche, por lo que se creyó que este homicidio se tuvo que cometer pasadas esa hora de la noche o ya en la madrugada. Bien, eso en primera página. Si nos adentramos más en esa publicación, se cuenta que el macabro hallazgo se produjo hacia las 11 de la mañana junto al viejo cementerio que hay en la Alcazaba. El vigilante por aquel entonces dio cuenta a las autoridades de que ese cuerpo estaba desnudo y con sus ropas manchadas de sangre cerca de él. Al lugar del suceso se personaron inspectores de la Brigada de Investigación, agentes de la Policía Armada, el juez de guardia y un médico forense. La primera Brigada de Investigación inició las indagaciones que condujeron al esclarecimiento de este crimen que conmovió a todos los pacenses en aquel entonces, y eso fue porque Alfonso Lencero Cantero, pues como hemos dicho, era bastante conocido no solo por su empleo, sino también por esa vinculación al equipo de fútbol principal de la ciudad, porque además fue su contable. La última noche de vida, lo volvemos a repetir, estuvo en una reunión. Bien, el 25 de agosto, un día después de aquella publicación, en el año 78, en su primera página, el diario Hoy informa de la detención del presunto autor de aquel crimen. Era Fernando Jordén Marañón. Se nombraba como educador diplomado y jefe de régimen interno de las residencias de estudiantes José Antonio, situada por aquel entonces en la carretera de Campomayor, del Instituto Nacional de Asistencia Social, en el que llevaba ingresado 2 años. Era natural de Benavente, un pueblo de Zamora, y tenía 26 años en aquel entonces. Él mismo declaró ser el autor de la muerte de Alfonso Lencero, es decir, se entregó prácticamente. Entonces, ¿cómo describió que realizó ese crimen? Pues dice que lo cometió en el interior de su coche, un Dayan 6 con matrícula de Salamanca, propiedad del mismo Fernando, junto a las ruinas de la iglesia de Santa María del Castillo, en plena Alcazaba pacense. Le propinó unas 43 puñaladas repartidas por todo el cuerpo, usando para ello un cuchillo de cocina de gran tamaño que el agresor contó que llevaba en el asiento trasero del coche. Con más profundidad, en aquella publicación se cuenta que Alfonso Lencero trató de defenderse y que mientras pedía auxilio, en aquella silenciosa noche de aquel verano en la Alcazaba pacense, golpeó con los pies y arañó a su atacante. Herido de muerte, fue sacado del coche por el agresor y arrojado al suelo. Después, Fernando Jordén dejó las ropas de su víctima junto al cadáver, pero no se apercibió de que durante el forcejeo Alfonso perdió su prótesis dental. Luego, cuando el agresor regresó a la residencia y comenzó a limpiar el coche, halló la prótesis y la arrojó al descampado, donde fue encontrada por la policía. Es decir, yo creo que este hombre, cuando cometió el crimen, le daba igual dejar pruebas. Ahora entraremos un poquito más sobre qué se especulaba que le podía haber pasado. Pues vamos rapidito, nos quedan 5 minutos. Sí, porque no se sabía mucho. El verdadero móvil del crimen, yo creo que
no está todavía el claro. Se especula en el diario Hoy, y después de pasado los años, de que esto podía haber sido un crimen pasional. Pero se hablaba también de persecución, porque a Fernando Jourdén se le acusó también de que presentaba unos síntomas de desequilibrio mental. Efectivamente, según información requerida a la residencia de José Antonio, donde trabajaba, el mismo periódico publica en esa información que Fernando Jourdén estuvo sometido a tratamiento psiquiátrico por el doctor Cervera a raíz de unos incidentes producidos en la Universidad de Valladolid, en los cuales Jourdén sufrió una soberana paliza que le dieron varios compañeros, y después de aquello pues estuvo como educador en una escuela de profesorado de GB en Almendralejo, y allí tuvo también problemas relacionados con anónimos y robos. Todo esto según información del Hoy. Entonces, para ir un poco rápido, Fernando Jourdén no solo fue acusado de esto, sino que además, aparte del crimen que cometió en la Alcazaba, también confesó otro delito: un robo perpetrado el día 7 de agosto del año 78 en el Instituto Mixto número 1, y con daños, grandes daños causados en el anejo Colegio Nacional El Progreso. Ambos centros estaban cercanos a su domicilio, esa residencia de estudiantes José Antonio. Por lo tanto, se confirmaba que Jourdén podía tener hasta una doble personalidad. Así que, así en resumen... si te detienes un momento en esa noche de los hechos, porque es curioso cómo describe el Hoy lo de las llamadas, lo de la reunión, eso me parece interesante. Si tenemos un par de minutos, si lo puedes comentar. Bueno, nos dice el diario Hoy que Fernando Jourdén, una vez que fue detenido por la policía, parece ser que no se presentó voluntariamente, según se indica en el periódico, lo que confesó después de un amplio interrogatorio durante prácticamente todo un día. Desde el principio, según el diario Hoy, se confesó autor del crimen, alegando que Alfonso Lencero trató de abusar de él, por lo que acabó matándolo con el cuchillo de cocina que tenía en el coche y que había utilizado para hacer unas reparaciones en el vehículo. Aunque el cadáver apareciera desnudo y presentara numerosas heridas de cuchillo, no estaba mutilado, ya que en el panfleto se indica que corría ese rumor por la ciudad, y tampoco se sabía hasta el momento cuál fue el móvil de aquel crimen. Pese a los síntomas de desequilibrio mental que se decía que presentaba y a sus antecedentes psiquiátricos, Fernando Jourdén era, desde el punto de vista profesional, un hombre responsable y serio. Y además, un aspecto que se me ha olvidado comentar es que Alfonso Lencero, que estuvo reunido en la noche de ese martes 24 de agosto con la directiva del Badajoz Promesas, dice que después de esa directiva, de esa reunión, salen a tomar unas copas al bar Chamizo de la avenida José Antonio, y que allí, al llegar, no sabemos si se refiere a la calle Grupo José Antonio, una antigua calle que ya cambió el nombre, pero al llegar, el dueño de este bar, José Ruiz, al que también detuvieron, al parecer por haber valiosa información a la policía cuando ésta inició la investigación. Le dijo a Alfonso Lencero que le habían llamado por teléfono. Entonces Alfonso hizo una llamada, y más tarde sus compañeros se marcharon a sus domicilios y le dejaron en el bar en compañía de José Ruiz. Por lo tanto, se especula con que este crimen hubo un tercero implicado, y que, claro, a lo mejor el dueño del bar no sabía lo que iba a realizar Fernando. Claro, no, estamos hablando de los años 70, o sea, no se llamaron al móvil, sino que llamaría al bar, y el del bar, que es esta persona, José Luis, pues le diría: oye, te ha llamado fulano, acaba de llamarte y tal. Pues entonces hizo la llamada, y ahí al parecer esperó a que llegara Fernando Jourdén, y luego, bueno, pues ocurrieron los hechos. Lo curioso es una fotografía que hay en el diario Hoy, donde se ve una piedra, una roca, que había en la Alcazaba, una roca que yo pienso que debería ser bastante grande, puesta de pie, que ahí cerca es donde encontraron el cadáver y la ropa manchada de sangre de Alfonso Lencero. Bueno, pues las publicaciones, ya os digo, son de verano del 78, el jueves 24 de agosto y el viernes 25 de agosto, cuando informa el diario Hoy en su primera página de esta circunstancia, que supongo yo que en páginas interiores pues ampliaría más información. Bueno, pues el secreto, la caverna de Onda Cero, en esta semana que ha dedicado el tiempo a esta, eso y futuros. Y crímenes pasionales hubo varios, unos cuantos, sí, yo era muy chiquitito, pero sí, algunos de ellos recuerdo. Samu, te escuchamos enseguida en Informativo. Gracias. Muchas gracias. Hasta pausa luego. Y seguimos.